La Baja Edad Media, que abarca los siglos XIV y XV, fue una época de profunda crisis. Sin embargo, lejos de ser una crisis de extinción, se trató de un período de crecimiento y transformación, un cambio brusco, aunque marcado por el sufrimiento, que sentó las bases para el advenimiento de un nuevo mundo y la modernidad. El progreso de la plena Edad Media no cesó. Ciudades, comercio a larga distancia, moneda y monarquías continuaron su fortalecimiento. No obstante, este desarrollo alcanzó sus límites, generando una crisis sistémica. Fue como el doloroso efecto de un estirón histórico, donde lo antiguo se resistía a desaparecer mientras lo nuevo emergía con fuerza. La crisis se manifestó en diversas áreas. Tuvimos una crisis agraria, donde el aumento demográfico forzó el cultivo de tierras de peor calidad, llevando a malas cosechas y hambrunas. Una crisis social, con crecientes tensiones entre señores y campesinos, así como ataques contra minorías en las ciudades. Una crisis política, con el choque entre el poder real y la nobleza, que desató guerras civiles y de sucesión, como la Guerra de los 100 años. Y una crisis bélica, marcada por la aparición de la artillería, que revolucionó los asedios y las batallas. En 1347, la llegada de la peste negra desató una catástrofe demográfica sin precedentes. La peste bubónica, propagada por pulgas de ratas en barcos comerciales desde Asia, aniquiló al menos un tercio de la población europea, cobrándose unos 25 millones de vidas. El comercio globalizado expandió la enfermedad. La pésima higiene en las ciudades medievales favoreció su proliferación, y una población debilitada por la mala alimentación fue vulnerable a la agresividad de la enfermedad. La muerte masiva de la peste negra no solo redujo drásticamente la población, sino que alteró la psique colectiva y aceleró cambios sociales irreversibles. Se estableció un nuevo orden económico, donde la escasez de mano de obra mejoró la situación de campesinos y trabajadores, lo que favoreció el fin de la servidumbre. Culturalmente, la muerte se convirtió en una constante, inspirando un profundo pesimismo y la idea del carpe diem. Surgió un nuevo igualitarismo, popularizando la noción de que todos, desde el papa hasta el campesino, eran iguales ante la muerte, un tema central en la danza de la muerte. La crisis europea también se manifestó en la península ibérica, pero con una dinámica particular. Aquí, las tensiones se amplificaron debido a la constante lucha por el poder entre los reinos cristianos y la supervivencia del último bastión musulmán en Europa occidental, el reino nazarí de Granada. Esta interacción configuró un escenario político y social muy específico. Los reinos cristianos peninsulares sufrieron la crisis con la misma intensidad que el resto de Europa, afectados por la peste, malas cosechas y continuos conflictos. Las guerras civiles, a menudo disfrazadas de luchas sucesorias, fueron una constante. Hubo conflictos internos, con bandas de nobles imponiendo candidatos al trono. Una crisis social, con aumento del antisemitismo y ataques a comunidades judías. Paradójicamente, de este caos emergió una nueva y poderosa dinastía, la Trastámara, que gobernó Castilla y Aragón, sentando las bases de una monarquía más fuerte. La península ibérica estaba dividida entre dos grandes coronas con características distintas. La corona de Castilla era un estado unificado, con una monarquía fuerte, orientada al Atlántico, con una economía centrada en la exportación de lana y controlada por la Mesta. La corona de Aragón era una federación de estados, con un poder real más limitado, orientada al Mediterráneo, con un imperio comercial marítimo que abarcaba Sicilia, Cerdeña, Nápoles y partes de Grecia, y una destacada industria de la seda en Valencia. Durante 260 años, el reino nazarí de Granada no solo sobrevivió, sino que prosperó. Su existencia se basó en un delicado equilibrio de diplomacia, una sólida defensa estratégica y una economía floreciente. Geográficamente, estaba protegido por las montañas béticas. Su diplomacia mantuvo un difícil equilibrio entre la corona de Castilla y los reinos musulmanes del norte de África. La debilidad cristiana, debido a las crisis internas en Castilla, también jugó a su favor.
Fundado en 1232, su capital se estableció en Granada en 1238, donde comenzó la construcción de la Alhambra. La Alhambra fue el epicentro de una cultura nazarí que recogió toda la herencia de Al-Ándalus. Su prosperidad, cimentada en una avanzada agricultura de regadío, la industria de la seda y un activo comercio, financió un extraordinario desarrollo artístico y cultural. La arquitectura, como el Patio de los Leones, mostró el apogeo del arte nazarí. El dominio del agua, ejemplificado en los jardines del Generalife, reflejó una profunda cultura del agua. La simbología, con el lema nazarí, Wala Galiba y Lala, no hay vencedor sino Dios, era omnipresente. El matrimonio en 1469 entre los herederos de las dos coronas más grandes de la península, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ambos de la dinastía Trastámara, fue el paso decisivo hacia la formación de lo que hoy conocemos como España. A partir de 1479, los reyes católicos gobernaron sus reinos de forma unida, estableciendo una nueva superpotencia europea. Aunque Castilla y Aragón mantuvieron sus propias leyes e instituciones, la unión personal de sus monarcas alineó sus objetivos, proyectando un poder sin precedentes, tanto dentro como fuera de la península. El fin del reino nazarí fue precipitado por una combinación fatal: una guerra civil por el trono entre el rey Muley Hacén, su hermano el Zagal y su hijo Boabdil, sumada a la determinación de los reyes católicos de unificar su territorio. La Guerra de Granada fue una empresa común que consolidó el poder real. Aprovechando la división interna musulmana, los ejércitos castellanos y aragoneses avanzaron sistemáticamente. El 2 de enero de 1492, el último emir, Boabdil, entregó las llaves de la ciudad, poniendo fin a casi 800 años de presencia política musulmana en la península ibérica. El año 1492 no fue decisivo solo para España. El tablero mundial experimentaba cambios a una velocidad vertiginosa. Portugal exploraba el Atlántico con sus navegantes a punto de completar la circunnavegación de África para abrir la ruta marítima a la India. En el este, el Imperio Turco Otomano se consolidaba como una gran potencia, habiendo conquistado Constantinopla en 1453. Culturalmente, el Renacimiento en Italia y Flandes, junto con el humanismo, desafiaba la visión teocéntrica medieval, marcando el inicio de una nueva era. La superación de la crisis del siglo XIV y la unificación de los reinos peninsulares no representaron un final, sino el punto de partida para España. La energía, las instituciones y la ambición forjadas durante la Baja Edad Media prepararon a Castilla y Aragón para un destino imprevisto. La España que completó la Reconquista en 1492 estaba lista para lanzarse a la conquista de un nuevo mundo. El fin de la Edad Media en la península fue, en realidad, el comienzo de su Edad de Oro. En resumen, los puntos clave son: la crisis de crecimiento de los siglos XIV-XV fue un proceso destructivo pero transformador que desmanteló el orden feudal y sentó las bases de la modernidad. La peste negra actuó como un acelerador, remodelando la demografía, economía, sociedad y cultura europeas. El laboratorio ibérico vio cómo la crisis general se unía a la dinámica de la Reconquista, culminando en la unión de Castilla y Aragón y la creación de la monarquía de los Reyes Católicos. Finalmente, 1492 fue un año pivotal. La conquista de Granada no solo unificó España, sino que liberó la energía y los recursos para la exploración y conquista de América, marcando el inicio de una nueva era global.